Bueno, continuando con la clase de cinética, vamos a hacer varios ejercicios, cada uno en un video distinto, para ir viendo la aplicación de los pasos que les había mencionado antes, la secuencia sugerida. Recuerden que esos son más que todo sugerencias basadas en la experiencia para hacer que la solución de los problemas sea lo más rápida posible. En este caso, en este problema, tenemos 3 bloques de 10 kilogramos cada uno que se sostienen en el plano vertical. Tal vez sería bueno acostumbrarnos a colocar la dirección de la gravedad solo para tener una referencia visual. Es muy diferente si este sistema se estuviera moviendo en el plano horizontal, pero bueno, en este momento sabemos que se está moviendo en el plano vertical. Las masas de las poleas no son importantes, la fricción de las poleas tampoco es importante, pero me piden varias cosas muy puntuales. Primero, cambio de posición del bloque A después de 0,5 segundos y la tensión del cable. Entonces, el hecho de que me pidan la tensión automáticamente me sugiere que debo usar segunda ley de Newton. Es una ecuación que relaciona fuerzas con masa y aceleración. Entonces, parte de lo que vamos a comenzar a definir también a la hora de colocar la dirección de la gravedad de esa manera es un positivo, porque vamos a usar un sistema coordenado rectangular. Y aquí es muy importante que la dirección de nuestro positivo sea consistente tanto en las ecuaciones de Newton como en las ecuaciones de cinemática. ¿Okay? Bueno, para eso definimos el positivo general. Me dicen que el sistema parte del reposo, por tanto la velocidad inicial de todos los objetos es 0. Ok, entonces vamos a escribir algunas particularidades que ocupamos. Por ejemplo, dijimos en los pasos de hace un rato, si recordarán el video anterior, dijimos sistema coordenado, ¿cuál vamos a seleccionar? Ya decidimos irnos por la opción rectangular. Vamos a hacer los diagramas de cuerpo libre. Entonces nos devolvemos al ejercicio y comenzamos con los diagramas. Diremos primero que para el bloque A tenemos una tensión que lo jala hacia arriba, equivalente a un valor desconocido. ¿Por qué solamente una tensión? Porque si se fijan, todo el sistema está conectado por una única cuerda. Eso quiere decir que al ser solo una cuerda hay una tensión general. Bueno, sin embargo, esta única fuerza que estoy poniendo aquí es equivalente a 2 veces la tensión del sistema. ¿Okay? Porque tiene conexión tanto acá como acá. Finalmente, yo también puedo decir que hay un peso, el peso del bloque A, y esto es igual a un diagrama cinético, en el que el bloque A está siendo acelerado y vamos a representar en ese diagrama exclusivamente su masa por su aceleración. Entonces, voy a colocar ese vector hacia masa de A, aceleración de A. Lo estoy colocando hacia abajo. ¿Por qué? Porque la dirección general asumida como positiva es hacia abajo. Entonces todas mis incógnitas siempre las pongo en la dirección que yo asumo positivo. Con esto yo ya podría escribir para mi bloque A la suma de fuerzas, que va a ser igual a la masa en A por la aceleración A. ¿Ok? Entonces esa suma de fuerzas va a ser equivalente a decir WA, que es el peso, menos 2 veces la tensión que va en la dirección negativa, es igual a masa de A aceleración de A. ¿Ok? Bueno, seguimos. Bloque B. En el caso del bloque B, tal vez podríamos dibujarlo un poquito más cuadrado. ¿Ok? En el caso del bloque B, él tiene por encima también nuevamente 2 tensiones. Vean acá y acá. Y tiene una tensión inferior, producto de la cuerda que está conectado con él, por debajo, y además su propio peso WB. Entonces, en el caso del bloque B, suma de fuerzas es igual a masa de B, aceleración de B, y vamos a decir que W más T menos 2 veces T es igual a masa de B, aceleración de B,
que simplificado me va a quedar como W de B menos T es igual a masa de B, aceleración de B. Nos colocamos ahora en el bloque C, hacemos exactamente lo mismo. El bloque es bastante sencillo. En el caso de él solamente hay una tensión hacia arriba y un peso hacia abajo. Entonces esto me va a decir que la suma de fuerzas igual a masa de C, aceleración de C. Aceleración de C. Vamos a tener que WC menos T es igual a MC por AC. Okay. Eso me define lo que son los vectores de fuerza y los vectores de inercia para cada uno de los sistemas. ¿Qué pasa? Bueno, que tenemos como incógnita la tensión, ¿cierto? Tensión en todas las ecuaciones. Tenemos también como incógnita aceleración de A, aceleración de B y aceleración de C. Entonces, ahí están marcadas 4 incógnitas. ¿Y cuántas ecuaciones tengo? 3. Falta una más. Recordando lo que ustedes vieron en el capítulo anterior, podrán reconocer que se puede utilizar una ecuación cinemática muy útil, que es la que vincula el movimiento dependiente absoluto de las cuerdas, ¿verdad? Entonces, podríamos devolvernos brevemente al dibujo y escribir nuestra ecuación cinemática. ¿A partir de dónde? Recordarán que se hace un punto común, se define un punto común como 0. Sabemos que a partir de ahí ya habíamos dicho, vamos a definir el positivo que está mostrado justamente acá. Y colocamos los valores que nos interesa referenciar. Por ejemplo, nos interesa la posición del bloque A, YA, la posición del bloque B. Lo llevo hasta la polea de cada uno, porque la distancia del centro de la polea al bloque es constante y como ya sabemos lo que queremos hacer eventualmente es derivar. Por tanto, esas constantes se van a hacer 0. Vamos a colocar este como Y sub C. ¿Okay? Entonces, la intención de la ecuación que vamos a escribir en este momento es vincular las tres cosas de manera que pueda derivarse para después darnos velocidades y derivarse para darnos aceleraciones. ¿Cómo se vinculan las tres cosas? Hacemos que la longitud de la cuerda sea equivalente a las variables que escribí. En este caso pueden apreciar que vamos a comenzar con esta primera porción, sería Y sub A. ¿Okay? Luego tenemos esta porción de aquí arriba que estoy marcando en verde. Eso lo podemos escribir como 2 veces Y sub B. Para ser más legible, 2 veces Y sub B. Por la misma razón es que este último pedacito lo vamos a escribir como más Y sub C. Pero hay que tener mucho cuidado porque no estamos incluyendo la última porción de cuerda, que es la inferior, esta de aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale la longitud de ese último pedazo que marqué? Nos vamos a enumerarlos. Esto era 1, 2, 3 y este último pedacito 4. ¿Cuánto mide la longitud del extremo 4? Bueno, es equivalente a tomar lo que sea que mide YA menos lo que sea que mida YB. ¿Cierto? Es lo que mide esta porción menos lo que mide este señor. Ok, si desarrollamos esa fórmula un poco y la simplificamos, vamos a tener que la longitud de la cuerda es igual a 2 veces YA más YB más YC. Y aquí es donde viene, esto le podemos llamar nuestra ecuación de ligadura. ¿Ok? Y aquí es donde la vamos a derivar 2 veces y determinar que 0 es igual a 2 veces la velocidad de A más la velocidad de B más la velocidad de C, y en particular la que nos interesa
2 veces la aceleración de A más la aceleración de B más la aceleración de C. Y ahí ya tenemos nuestra cuarta ecuación. Como pueden apreciar acá, tendríamos ecuación 1, ecuación 1, 2, 3, 4. ¿Okay? Entonces, si yo mezclo esas 4 ecuaciones y coloco los datos correctos, que lo vamos a hacer acá para tener el sistema planteado de la manera correcta, vamos a sacar lo siguiente. Vamos a ver cuál sería la forma más correcta. Podríamos comenzar tal vez... De hecho, no voy a sustituir ningún valor hasta el puro final. Sí, creo que es más sencillo. Ok, la ecuación 1, reescrita. Vamos a ponerla por aquí. ¿A cuánto equivale la aceleración de A? Equivale al peso entre... El peso, perdón, entre la masa, que sería gravedad, menos 2 veces la tensión entre la masa de A. Luego, aceleración de B sería igual a gravedad menos la tensión entre la masa de B, y la aceleración de C es igual a gravedad menos la tensión entre la masa de C. ¿Okay? Entonces, en esas formas alternativas yo puedo llevarme esas 3 ecuaciones, así como están, para la número 4. ¿Okay? Y a partir de ahí escribo que la aceleración de A 2 veces sería 2 veces la gravedad menos 4 veces la tensión entre la masa de A más la gravedad menos la tensión entre la masa de B más la gravedad menos la tensión entre la masa de C, ¿cierto? Y yo puedo, esto tiene que ser igual a 0, y yo puedo simplificar porque puedo sacar la tensión, multiplicarla por los factores comunes y dejar una ecuación como la siguiente. Tensión va a ser igual a 4 veces la gravedad dividida entre 4 entre la masa de A más 1 entre la masa de B más 1 entre la masa de C. Recordando que todas las masas son iguales, esto va a ser igual a 4 por 9,81 entre 4 entre 10 más 1 entre 10 más 1 entre 10, y esa tensión me da 65,4 newtons. Y aquí tenemos la primera respuesta. No en el orden que la solicitan, pero esta es la primera respuesta. Pues tenemos la tensión de la cuerda. Luego, el problema nos pregunta, defina el cambio de posición del bloque A después de 0,5 segundos. Entonces, cambio de posición del bloque después de 0,5 segundos. Ok, si ustedes recuerdan del capítulo pasado, nosotros podemos encontrar los cambios de posición de las cosas a partir de una ecuación como la siguiente. S, posición final, es igual a S inicial más la velocidad inicial menos 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esto era velocidad inicial, sí. Ok, entonces sucede que el sistema comienza desde, esto era velocidad inicial por tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, correcto. Entonces el sistema comienza desde el reposo. Eso es algo que nos dice el enunciado. Por tanto, todo este término se va a hacer 0. La aceleración del bloque A yo la tengo, la acabamos de averiguar, o la podemos averiguar ya con el dato de la tensión. Entonces podríamos reescribir esta ecuación como
S menos S sub 0, y eso es exactamente el cambio de posición del bloque A, va a ser igual a menos 1/2 de la aceleración de A por el tiempo, y en nuestro caso nos dicen que son 0,5 segundos al cuadrado. Okay, entonces lo único que nos haría falta para poder definir esa ecuación es sacar cuánto vale la aceleración de A en este momento. Entonces, ¿qué habíamos dicho de la aceleración de A? Que es igual a la gravedad menos 2 veces la tensión entre la masa de A. O sea que es igual a 9,81 menos 2 veces 65,4 entre la masa, que es 10, y esa aceleración me da menos 3,27 metros por segundo cuadrado. ¿Okay? Entonces, ¿cómo interpretamos ese signo menos? Siempre podemos reinterpretarlo colocando la dirección que representa. ¿Por qué digo que representa para arriba? Porque recuerden que habíamos definido hace rato que todos los desplazamientos son positivos si van hacia abajo. Entonces 3,27 debería ir dirigido hacia arriba gracias a su signo negativo. ¿Okay? Bueno, y ya con eso podemos decir que finalmente el cambio de posición del bloque A va a ser igual a menos 1/2 de 3,27 por 0,5 al cuadrado, y eso me va a dar menos 0,41 metros. Nuevamente, signo menos me quiere decir que esto va dirigido hacia arriba. Y con esto concluimos la parte o el problema en sus dos partes.